Estamos leyendo, estamos estudiando, ¿qué libro? Primera de Timoteo. Y ya la hermana dio primero 3 capítulos. Me dijo que no había quedado pendiente en los versículos del capítulo 3 solamente los últimos, del 14 al 16. ¿Recuerdan? Así que terminamos esos 3 versículos que faltan y luego continuamos con el estudio que ella estaba dando en el capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 3. Abrimos nuestra Biblia. Primera de Timoteo 3. En los versículos 14 al 16. Si hay alguna pregunta, algo que quieran al iniciar, estamos acá para verlo. Y hay un texto que en esos versículos que quedaron pendientes, que habla en su Biblia el misterio de la piedad, ¿verdad? No sé si ella lo reseñó, dice en la explicación del papel que ustedes tienen, ¿lo tienen? Desde que le dio la pastora Mitre, lo siguiente. Dice que el apóstol Pablo le explica a Timoteo el por qué él está dando todas estas instrucciones, para que él sepa cómo conducirse, en otras palabras, cómo caminar, cómo andar, cómo instruir y sobre todo, cómo dirigir el pueblo de Dios. Y los versículos 14 a 16 nos habla sobre la piedad. Este es un concepto, una expresión que vemos reforzada en el Evangelio, en las cartas de Pedro, en las cartas, en las escrituras, en diferentes epístolas, diferentes cartas, sobre todo en las cartas de Pedro, dice bien claro que la piedad es útil para todo. Y aquí vemos que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Versículo 14, arrancamos con el versículo 1, ahí dice así. Pero vamos a pasar al 14, a la piedad, que nos dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice el 15, que si aún no llega a tiempo, si tarda para llegar, él sepa cómo conducirse. El pueblo de Dios, Timoteo, le dice Pablo, tú sepas cómo conducirte en la palabra, sepa cómo conducirte en la casa de Dios, cómo seguir las instrucciones, cómo enseñar, cómo guiarse, haciendo las cosas como dice la palabra, no como uno quiera, ¿verdad? Porque a veces la aceptamos y la queremos rechazar, una parte y otra sí, otra no. Queremos caminar bajo nuestra propia percepción, pero no debe ser bajo nuestra percepción, sino la percepción del Espíritu Santo. Porque nosotros no conocemos al Padre, pero el Espíritu de Dios, Él nos revela todo, quién es, qué quiere, qué pide y qué manda de nosotros el Padre Celestial. Por eso Él dice, si tardo, tú sepas cómo conducirte. ¿Por qué? Él le dice bien claro en el 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde caminamos diario en nuestra vida? Debemos caminar a diario sabiendo que caminamos en la casa de Dios porque su presencia llena toda la tierra. Decía el salmo que leía la hermana, su omnisciencia, su omnipresencia. Donde quiera que estemos vas a estar. Por tanto, no solamente cuando estemos aquí en este lugar, cuando salimos, sepamos que alguien nos mira. El apóstol decía que hay una inmensa nube de testigos que nos observa nuestro caminar.
Y esa nube de testigos que observa tu caminar, sabe y qué tú estás haciendo, qué estás viendo. A veces creemos que nadie nos ve. Sabemos que el Padre, hay una canción que dice, mira bien por dónde va. Todo paso que da en la senda del Señor. Hay un Dios en los cielos que te ve. Él te ve, Él te ve. Mira bien por dónde va. Entonces, nosotros debemos saber que ese Señor, ese Padre Celestial, ese Dios amoroso, nos ve. Y Pablo dice a Timoteo, para que sepa cómo conducirte en la casa de Dios. Pero nosotros también debemos saber cómo conducirnos en el diario vivir. Cómo conducirnos en nuestro trabajo. Cómo conducirnos en nuestra familia. Cómo conducirnos en nuestros hogares. Porque a veces podemos ser muy buenos feligreses aquí en la iglesia. Podemos ser muy buenos, pero tal vez somos diferentes en el hogar. Y a veces creemos que nadie nos observa. Y nosotros tenemos que ser viva imagen del Cristo vivo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo decía, imítenme a mí, porque como yo soy imitador de Cristo. Porque si imitamos, no para que lo imitemos a él y seamos como Pablo, sino para que seamos como Cristo. Porque él está haciendo, diciéndole, porque yo imito y ando como Cristo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, le está diciendo a Timoteo es para que sepa cómo conducirte. ¿Y qué dice el 16? ¿Alguien puede, Santiago, puede leerme el versículo 16? Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Dios fue manifestado en carne. Muchas personas cuando le hablamos de que Cristo es Dios, no lo entienden. Pero aquí Pablo está hablando con la expresión, con la dirección del Espíritu Santo en la palabra de Dios y dice, Dios se manifestó. A Dios nadie lo podía ver, ¿verdad que no? ¿Por qué puso Dios la mano en el hueco, en la peña, cuando iba a pasar a mostrarle la gloria a Moisés? Porque Dios puso la misma mano de Dios. Y fíjese que ya Moisés había visto el dedo de Dios escribiendo sobre la piedra en el monte Oreb, ¿verdad? Cuando le entregó los 10 mandamientos. Y cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, lo ocultas en la peña y pone la mano para que él no vea su rostro. Dice, porque nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Ahí mismo muere. Sin embargo, la piedad de Dios es tan inmensa que Él toma la forma de hombre. Por eso dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se encarnó para mostrar y para convivir con el ser humano y pudiéramos verlo y tocarlo. Fíjense lo que es la verdadera piedad de Dios. Y por eso dice, grande es este misterio. Dice, Dios fue manifestado, indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios deja su trono total, deja toda su gloria para venir a sufrir y a convivir con nosotros. ¿Ve? En algunas veces, en algunas religiones se enseñan que es que la diferencia entre Cristo y Dios. Pero cuando nosotros leemos la palabra en todo su ámbito, no solamente aquí, en cantidades enormes de sitios, más claros todavía, dice, Dios fue manifestado en carne. Quien se manifestó no fue un hombre cualquiera, no fue un ángel, no fue otro, fue Dios, ¿verdad? Y Dios es uno. Por eso vemos en el libro anterior, en los libros de la ley, que dice Dios uno es,
Oye Jehová, oye Israel, tu Dios. Dios uno es. Oye Israel, Dios es uno. No hay otro Dios. Es uno. Cuando dice manifestado en carne, es uno. Es el mismo Dios que está manifestando en carne. Justificado en el Espíritu. El Espíritu da testimonio. El Espíritu dijo, habló. El Espíritu, quien conoce, quien viene del Padre, quien está en el Padre, nos los muestra y nos lo dice. Y no solamente eso, dice también, visto de los ángeles. Los ángeles vieron, estuvieron ahí, vinieron a ver a Dios hecho hombre. ¿Verdad? Estuvieron con él. Visto de los ángeles. El mismo que fue predicado a los gentiles. Esa gracia por la cual hoy nosotros no estamos bajo ley. Porque estamos bajo gracia. Estamos bajo algo más grandioso que todo. Porque la ley vino para decirle al hombre simplemente, tú ves que tú no puedes, tú ves que tú eres pecador. Es como si usted pone una fruta alta y viene el lobo o el pequeño o el niño y comienza, dice, no puedo realmente, no puedo alcanzarla, no puedo lograrla, por más brinco que dé. Hay una fábula de un zorro que ve muchas manzanas preciosas y tenía hambre y empezó a brincar y a brincar y a brincar, la manzana madurita, muy bonita. Y cuando se cansa y ve que no la alcanza, se queda mirando y dice, tan verde. Tan verde, o sea, se desencantó, no podía lograrla. Nosotros no podíamos lograr por nosotros mismos, pero Él, el Padre Celestial, viene y predica a los gentiles, porque la ley a nadie podía conducir, salvar. Por eso dice la palabra que no estamos bajo ley. ¿Verdad? Pero Él vino a darnos a los gentiles la predicación de su palabra y su gracia y su amor. Predicado a los gentiles. ¿Y qué más? Creído en el mundo. No importa que los que lo condenaron no creyeron en Él. ¿Verdad? Lo juzgaron hasta como Beelzebú, como demonio. Cuando vio que hacía milagros, oye, aún las señales, si no creen en mí, dijo él, crean en las señales que hago. Pero aún cuando él hacía las señales, dijo, por Beelzebú lo hace. Por el demonio. O sea, a quien ellos creían realmente era al demonio. A quien le atribuían poderes, divinidad, era a Satanás. Pero no a Dios, a Cristo. Y lo juzgaron entonces de qué demonio tiene, ¿verdad? Fíjense cómo la incredulidad del mundo, pero él fue predicado, creído y realmente recibido en gloria. O sea, el que desciende viene, se manifiesta a la humanidad, nos da el milagro de la salvación a través de su sangre. He conocido, he sacrificado a través de su sacrificio y luego ya vencido el enemigo, derrotado, asciende con gloria. ¿Y qué pasará? Que así mismo como fue, vendrá. Y le estamos esperando. Y sabemos que viene por nosotros, que viene por su pueblo, que viene por todo lo que en Él han puesto la confianza y la seguridad. Y tenemos la creencia. Y terminamos con ese capítulo sabiendo que Él fue recibido en los cielos, pero hubo una promesa firme de Él. ¿Cuál fue la promesa? Me voy, pero no le dejaré solo. Estaré con ustedes hasta el fin, todos los días hasta el fin. ¿Y cómo está con nosotros? En su espíritu, con su espíritu. Dijo, recuerden la promesa,
otro consolador. La misma naturaleza que yo, el mismo. Porque era Dios. Recuerden que es lo que dice Génesis en principio. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. El Espíritu. Y era el Verbo. El Espíritu de Dios era con Dios. Y era Dios, ¿verdad? Y así habla de Juan, cuando habla en el libro de Juan de Cristo Jesús. Y en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Para que no nos quepa duda de esa unicidad que hay. ¿Verdad? Para que no nos quepa duda, dice, y Juan 1.14 que dicen, y el Verbo se hizo y habitó entre nosotros. Y aquí está diciendo, esa gran piedad fue manifestado en carne. Fue manifestado en carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. El mismo Dios, el mismo Rey. Esa es la grandeza. Por eso dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Piedad infinita en la cual Él sabe que nosotros por nuestro propio esfuerzo, así como el cerdo no podía alcanzar la manzana y se desencanta y dice, tan verde, nosotros no podíamos lograr la salvación por nosotros mismos, por nuestro mérito. Y dice, yo tomaré el lugar y pagaré. ¿Saben por qué? Porque Él le había dado la autoridad al hombre en el huerto cuando le dijo a Adán, sojuzga la tierra, señorea sobre ella, sobre los peces, sobre la sangre, sobre todo. Él era Señor, señorial es el Señor de todo las cosas. Y como Él, como Señor, le pasa la atribución al enemigo, Dios sabe que tiene que adquirirla, pagar un precio, comprarla. Entonces, esa piedad infinita por nosotros, de que sabíamos que no teníamos cómo librarnos de la muerte, dice, yo voy a tomar el lugar y yo voy a ser. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque tuvo compasión, piedad y bondad de nosotros, de toda su creación, y entregó su vida por nosotros. Si hay alguna pregunta, pasamos al capítulo, antes de pasar al capítulo 4. Recuerden que estamos en un estudio interactivo. En el momento que tengan una inquietud, una pregunta, una duda o una participación o simplemente una colaboración, levantan su mano y estamos acá. El hermano allá atrás quiere... Me gustaría que, si le fuera posible, definiera bien ese pasaje de Juan donde dice que en el principio era el verbo. O sea, ¿qué es lo que es el verbo? Que muchas veces le trae confusión a algunas personas. Ok, el verbo era Dios. La palabra, lo que conocemos como la palabra de Dios, por eso dice las sagradas escrituras. Esa es la palabra de Dios. Todo lo que aquí está escrito, muchas personas quieren entender como que es escritura de hombre. Pero si nos vamos a la palabra, dice que toda escritura Es inspirada por Dios. es inspirada por Dios. Entonces la palabra era lo que hablaba en ese momento, era lo que era. En él dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Quién dijo sea la luz? El verbo, la palabra de Dios. Y fue la luz en el principio. Por eso Juan 1 nos dice bien claro, en el principio era el verbo. El verbo solamente es el espíritu, esa es la palabra. Cuando el espíritu viene y le dice a Felipe, muévete a un camino desierto donde el etíope, el espíritu tiene la personalidad de Dios. ¿Ve? Porque dice, y dijo a la persona del espíritu, muévete. El espíritu no es como algunas
personas quieren enseñar como que es que la fuerza o el poder. No, es Dios. Por eso dice el verbo es la palabra. Por eso es que las Sagradas Escrituras nos enseñan eso. En principio solamente sale la palabra. Y cuando le dijo el soldado que fue donde Jesús, y le dijo que su hija estaba enferma, y le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra. ¿Entiende? ¿Entiende eso? Di la palabra y será sana. Vete, y así como ha creído será hecho, le dice. Di la palabra. Eso es el verbo. ¿Me entiende? La palabra de Dios. La hermana Areli. Como yo lo puedo entender, porque yo me hacía antes de esa misma pregunta. Ajá, Que el el verbo. Y aprendemos en la escuela que el verbo es acción en una oración. Es quien acciona. Entonces, el verbo en este caso quiere decir gramaticalmente que Jesús es el que hace la acción de hágase la luz, hágase, o sea, el que acciona todas las cosas. el verbo. El verbo. El verbo. Es la palabra. Por eso digo, cuando el soldado sabía que la palabra, que el verbo tenía el poder. Y por eso le dice, no soy digno de que estés en mi casa. Di la palabra, porque yo también soy persona y estoy bajo autoridad. Y le digo a este ve y va, y a este viene y viene. Como reforzando la parte que dice la hermana de la acción. Que le dijo el soldado, le digo a este ve y va, a esto y lo hace. Tú le dices la palabra y la palabra vaya a hacer el trabajo. O sea, en ese momento lo que le está diciendo es, la palabra vaya a hacer la acción, va a hacer el trabajo, lo va a realizar. ¿Ve lo que es el verbo? ¿O todavía ¿le entiende? Ajá. Ah, ok. Expresión para que se conozca. Está bien, válida. Gracias. Hola. Bueno, a mí sí me tomó trabajo entender eso bastante, porque la manera que yo aprendí era que el verbo era Jesús, y por eso se volvió carne, y por eso estuvo en la tierra. Yo misma tuve que hacer mi propio research y todo, y entonces fue que yo entendí que Jesús es el verbo y el verbo es Dios, o sea, es todo como una cosustancial, como es junto, todo. Pero sí tuve que hacer un research de eso porque de la manera que aprendí siempre fue Porque que la había Jesús aprendido era el diferente. verbo. Sí, es correcto. Pero está bien claro cuando habla del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, por lo tanto, como usted dice, y el verbo es Jesús. Es la verdad. Por eso dice que Él es toda deidad, Él es la verdad. Por eso dice, Él es el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, camino al Padre, la verdad y la misma vida, la vida. Dios es vida y todo es vida, y ahí está concentrado todo. ¿Alguna otra? Sí, Pastor, voy a leer una escritura en Colosenses 1:16. Ah, ok, sí. La Biblia siempre me gusta porque ella se responde sola. Sí. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Perdón, cuando habla por Él, ¿saben de qué está hablando? Sí, hablando de Jesús. De Jesús, ¿entiende? Por bueno, Él. Vamos a leer del 15. O sea, que Él no solamente es el verbo, es el Dios creador, es el principio y el todo. Sí, vamos a leer del 15, para que esté un poquito más claro. El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las criaturas, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. por Él. Aleluya. ¿Entendemos eso? Para los que quieran, porque sabe que hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen, no, pero que el Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. No, diferente a aquello. No, ahí dice, Él es el Dios creador. Por eso David dijo, hay una pregunta que dice, ¿cómo le dice el David a mi Señor, a su Hijo? Dice, Señor, a mi Señor.
Hermano, diga. Según la palabra verbo, que significa acción o movimiento, lo que quiere decir es que tenemos un Dios vivo que se mueve, un Dios que acciona. A diferencia de los otros dioses que no se mueven, simplemente son estatuas y no pueden hablar, no hacen ninguna acción, tienen que moverlo. Al Dios de nosotros no hay que moverlo. Él nos mueve y se mueve. Amén. Amén. Correcto. Es correcto. Lo demás, no hay. No hay. Muy buena la participación, muy buena la, ¿verdad? Concluimos entonces el capítulo 3. Iniciamos. Mire, esos 3 versículos son tan interesantes, son tan importantes, que no podíamos pasarlo así, a vuelo de pájaro, ¿verdad que no? Porque tienen una verdad tal, como los textos que buscó el hermano René, que nos muestran la verdad de Dios, la piedad de nuestro, y como dice, la indiscutible misericordia. Por eso dice bien claro, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí vemos toda la piedad de Dios y toda la acción y la bondad infinita que tenemos. Entonces pasamos al capítulo 4. Dice, aquí habla de algo realmente que hoy más que nunca está sucediendo, y es la apostasía. En el papel que le dio la pastora, ella hizo algo de la apostasía. Dice instrucciones para que sepan, el capítulo 4, ella dice lo siguiente. ¿Lo tiene en el papel de ella? La pastora dice, la palabra, dice 1 Timoteo 4, de 1 al 5, aquí la palabra espíritu está con letra mayúscula, lo que quiere decir que se refiere a Dios mismo hablando. ¿Y cuál es la advertencia aquí? Apostatar de la fe, una renuncia, es lo que ella está resumiendo aquí, una renuncia a los principios bíblicos y alejamiento voluntario por parte de alguien que una vez fue creyente. Esto comienza con la vida de un creyente cuando comienza a dudar de la palabra de Dios, lo cual produce incredulidad, falsas enseñanzas y la indiferencia hacia Dios. Las prácticas mundanas poco a poco hacen que el creyente se en rebelión y en pecado, y estas producen la apostasía. Normalmente el mundo quiere sacar lo que ha sembrado y lo que viene de la palabra de Dios. Dice la palabra que el sembrador, cuando habla de la parábola del sembrador, dice que vienen, ¿verdad? Las que caen, vienen y quieren comerla, sacarla, los pajarillos, el enemigo. El sembrador, y el que siembra la palabra, la siembra, pero alguien viene y quiere sacarla de nosotros, quiere comérsela, quiere eliminarla. Lo que sucedió en el Edén, en el huerto, fue que la palabra de Dios y el mandato y la orden que le dio a Adán, el enemigo buscó la forma de atacar por el punto más débil y se fue y buscó y confundió diciéndole, ¿sabe Dios que si lo comen ahí mismo no van a caer muertos? Fue lo que le quiso decir, porque era una muerte espiritual. Entonces él le saca la palabra de Dios y le entra en una forma, con sutileza, la palabra de él, el engaño y la mentira. Y eso pasa con la apostasía. Normalmente, hoy en día, está sucediendo con los autovalores. Es como el que va a un buffet, ¿verdad? Usted escoge, usted va al buffet, usted dice, bueno, yo no quiero camarones, yo lo que quiero es pollo, o yo lo que quiero es cerdo, y coge verduras, bueno, aquí está el pepino, voy a dejar de lado el pepino, pero quiero la zanahoria, y escoge lo que usted quiere, ¿verdad que sí? En el buffet hay muchas cosas que usted no escoge, ¿verdad? En todo lo que ponen en un buffet hay muchas cosas que usted no escoge. La deja de lado, o no le gusta, o no la acepta, o no la alimenta, ¿verdad?
Pero la palabra de Dios no es un buffet. Dice que toda la escritura, no dice una ni dos. El enemigo comienza a decirte, sí, pero esto tú lo puedes hacer. Sí, pero un poquito de esto. Bueno, pero otra forma de que quieren apodar. Sí, pero eso era para ellos. O eso era para los griegos, o eso era para los hebreos, o para los israelitas que eran rebeldes. ¿Me entiendes? Entonces comienzo a escoger lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, y eso voy a aplicar a mi vida. Como un buffet. Aredis. En este tiempo la apostasía es un rechazo a la fe, conscientemente, de las personas que decía que era cristiana y ahora no quiere, ahora rechaza la palabra. Y eso es lo que está pasando actualmente. Las personas están negando, inclusive niegan que Cristo vino a la tierra. Sí. Y cuando las personas, por ejemplo, ahora mismo las situaciones que tenemos, que niegan a su mismo cuerpo, están negando de que Dios lo creó. O sea, por ahí empieza. Negar la palabra, niega la palabra. Niega la palabra. Niegan la palabra, se oponen a la palabra. Pero la más peligrosa, porque hay, decíamos en la oración, que David dice, líbrame de las cosas que me son ocultas, porque la que yo veo me voy a librar. Y cuando le dicen esa, fácilmente el creyente difícilmente va a apostatar. No va a apostatar porque le dicen, mira, Cristo no existió, o Cristo no es Dios. El creyente sabe. Lo malo es cuando se la traen con sutileza. ¿Me entiendes? Este negocio es bueno. Tú no te afecta en nada. Y te van llevando la apostasía en forma que tú niegues la verdad y niegues la palabra, pero te lo enseñan con sutileza, con una forma tal que te introducen. Ah, mira, las expresiones que usan hoy, machismo, feminismo, femicidio, formas de atacar a las demás, y el empoderamiento matar la autoestima en los niños, en los jóvenes, en las personas, son formas que se van haciendo, que van dañando. Pero entonces cuando viene al creyente, que es el que verdaderamente puede apostatar, perdón Mauro, que vas a apostatar, el creyente, le envenenan la mente en una forma tal que llega hasta a dudar, hasta a pensar mal de Dios. Oye, pero ¿sabes lo que han hecho muchos apóstatas? Que han llegado a hacerle a la persona. Pues yo estaba equivocado, lo que yo he creído. Otro, pero Dios es malo. Pero Dios debió resolver esto. Porque vienen y te traen en una forma diferente, no la palabra, no que resista, sino te traen como que Dios debió hacer esto y no aquello. Exacto. ¿Y dónde estaba Dios que pasó eso? Y no accionó. Dios no existe, dicen. Entonces comienzan a apostatar de que Dios existe, de que Cristo es el trabajo de la fe. Es la forma más peligrosa, porque la que nos presentan directa, como por ejemplo, Cristo no existe, ustedes saben, sí, yo sé que Cristo existe. Malo es cuando comienzan a decirle, ven acá, pero tú eres cristiano, y tú oraste tanto por esto, ¿y por qué murió el fulano, su hijo, su familiar, de cáncer? ¿Me entiendes? Entonces ahí trae a tu mente que tú dudes de la fe, que dude del amor, porque niega lo que es la voluntad suprema y soberana de Dios. Entonces esa es la más peligrosa, que es la que nos trae en forma de confusión y de duda y de recelo. Mauro. Sí, los judíos no creen en Cristo. ¿Ya? La razón que yo no entiendo, si Cristo dio su vida por ellos, por darnos la vida eterna a todos, ¿por qué ellos, ya que conocen a Dios Padre, no aceptan a su Hijo como Dios Hijo? Sí. No son los judíos, no todos los judíos, no todos los judíos.
¿verdad? Hay los que aplicaron y le condenaron en ese momento, a lo cual se refiere la palabra. A lo suyo vino, mas a lo suyo no le recibieron, ¿verdad? El judío, lo que pasa es que había una condición que ellos esperaban. Ellos veían, malinterpretaron la expresión, malinterpretaron la oferta, el rey que venía a liberar a su pueblo. Entonces tú esperas un ejército que te liberte, tú encuentras, quieres un ejército que venga con fusiles, cañones, misiles y todo el ejército del mundo y todo el poderío, ¿verdad? Entonces, eso es un rey, eso es un ejército poderoso. Entonces yo espero un rey que venga, ¿en qué venían en ese entonces? En carruaje de lujo, con caballo, con todo el ejército que le rodea, ¿verdad? Pero no aquella persona mansa y humilde que viene montado sobre un burrito, sobre un pollino. Entonces ellos decían, ellos esperaban un rey que le iba a libertar, no un rey que iba a venir a sufrir. Sí, eso es correcto, pero a pesar de todo eso, corrió el tiempo. Ellos fueron creyendo. El día de hoy, los judíos no creen sí. en Cristo. Cuando se entiende, cuando no se comprende la manera... No esperando que sea un rey que llegue a caballo con todo su ejército. Que le venga a libertar. Todo eso. No. No. Ya no. O sea, no creen ellos en Cristo. Sí, pero recuerda que una gran cantidad de ellos, incluso de los mismos que le predicó Pablo, o que le predicaron ellos, había muchos que eran griegos, hebreos y judíos, muchos que aceptaron. La mayoría, los que venían con su religión, su formación política, como los saduceos, los epicúreos y toda esa gente que tenían su propia creencia, ¿verdad? Y su propia forma. Los saduceos eran sectas, los fariseos eran sectas religiosas, pero a ver, eran partido político, eran grupo político. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Ellos ven que el Mesías viene y que hay un niño y que va a ser el rey. Sin embargo, el interés personal del poder y el poderío político y la fuerza que alguien me venga a quitar, lo voy a eliminar para que no coja el poder. ¿Entiendes? Habían intereses políticos y leyes, intereses personales que eran muy diferentes. Ve, la cuestión está, tenemos que verlo en lo que es la política. La política... Recuérdate que cuando la política, antes de elegir reyes que salieran con ellos, tenían un rey que era Dios. Y era un rey soberano que no les dejaba confundir. Y de eso fue lo que se quejó cuando Samuel, cuando dijo, están pidiendo rey, como las demás naciones, porque es algo político. Entonces lo político es lo que entra siempre y daña. La política ha dañado siempre la humanidad. Siempre ha dañado la humanidad porque no hay una política. Por eso dice la palabra. Por eso yo no hablo de política, de partido. Nunca me he inscrito en ningún partido ni me he afiliado. ¿Por qué? Porque dice la palabra, sea Dios verá a todo hombre mentiroso. Y la política fue la que puso a todos esos saduceos, a esos fariseos, a que no vieran a Jesús como el rey. Y cuando vieron que podía ser el rey, ¿qué hicieron? Mandar a matar a todos los niños para barrer con el posible rey cuando sabía de las cosas. ¿Entiendes? Era un interés político real de poderío. Ese poderío que quiere mantenerse. ¿Ves? Para hacerlo. Entonces había poderío y había todo eso. Particular a que tenían la Torá, la ley. Los 5 del Pentateuco, y esas leyes que era lo único que ellos creían, la ley de Moisés, la ley mosaica, pero no habían visto la promesa, en tus simientes serán benditas todas las naciones, no en las simientes, en plural, sino en tu simiente en singular, pero no entendieron ni hubo revelación, entonces se convierte en lo que dice la palabra, ciego, guía, de ciego. ¿Entiendes? Bueno, en realidad lo que tenía que hablar era de la apostatía, pero también para responderle al hermano que Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra también. Eso él lo dijo básicamente. Lo que quería decir de la apostatía, creo que se dice así. Sí, apostasía. Apostasía.
Sí, eso da miedo porque ellos tienen conocimiento bíblico, o sea, saben cómo envolverte. Pero lo que sí me da más miedo que eso es como lo que dice la Biblia de los lobos vestidos de oveja, y como por ejemplo en Apocalipsis 17, 15 creo, que habla de la madre de las rameras. Y te da a entender, si te pones a leer el background, que está hablando, por ejemplo, de la Sí. Iglesia Católica, Ajá. por ejemplo, sin ofender a nadie, Sí, sí. por todas las cosas que dicen, que ellos hace menos de una semana hicieron una fiesta gay, aceptando ya las personas gay, aceptan ahora que uno adopte a niños en matrimonios polimigares, que son más de dos personas, cosas así. Sí. Eso da más miedo aún que hasta la apostasía. Es cierto. La hermana tiene mucho conocimiento porque estudió la Biblia por muchos años. Sí, estudió la Biblia por muchos años y sabe y ha entendido ahora, hoy muchas confusiones que habían. Y cuando nos da ese ejemplo, eso que dice, es verdad, da miedo. ¿Por qué? Es lo peor. Que tienen la misma palabra en su mano, que tienen la Biblia, pero quieren mantener una hegemonía sobre la dirección y la fe y autoatribuirse todo. No vienen a decirle la gloria sea para el rey, sino la gloria, se roban la gloria. Entonces, ese poderío que ellos se roban, que ellos cogen, no es por ignorancia. Y como usted dice, el grave error es que no son ignorantes, porque ellos tienen la misma palabra. La Biblia católica, exceptuando los libros apócrifos, que no lo suma la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque fueron editados en el momento escritos, son buenos y tienen bonitas enseñanzas. Fueron jueces y personas pero no fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue en un momento de silencio, en que Dios no se dirigió, no habló, no levantó profeta, no hubo mensaje, guardó silencio hasta la venida de Cristo. Eso lo manifiesta el profeta cuando escribe, guardó silencio. Y ese silencio dijo, ¿ve? Anteriormente, en Génesis 6, dijo lo siguiente: no contenderás con el hombre, porque es de continuo su camino el mal. Pero cuando viene igual a silencio, en esos 400 años, mucha gente se levantaron esos libros. Pero los demás libros son los mismos libros que nosotros tenemos. Y ellos conocen lo que nosotros conocemos. Hay religiones que han cambiado textos, porque cuando uno tiene que estudiar desde el hebreo y toda la Biblia, y cuando estudia teología, tiene que ver el origen de muchas cosas. Yo tuve que estudiar los libros de los mormones, no estudiarlos como es, pero sí buscaba cosas, los testigos de Jehová, ¿verdad? Y todas esas cosas, para ver dónde cambiaban y lo que cambiaban. Pero la Iglesia Católica cambian algunos pequeños parámetros, cosas sencillas, pero la mayoría de las cosas, la divinidad, la Trinidad y todas esas cosas, ellos mantienen preceptos correctos, ¿entienden? Entonces, ¿se equivocan porque quieren o se equivocan porque ignoran? No, porque quieren. Porque quieren mantener un poderío. Anteriormente, como decía todo ese refrán, decía, todos los caminos conducen, porque Roma, recuérdense que cuando estudiábamos los libros del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Le decía que el único imperio que no fue destruido fue ¿cuál? El romano, ¿verdad? Y desde aquella vez del emperador Vespasiano y su hijo, no el hijo mayor, sino Tito, el segundo, cogió y destruyó Porque asedió a Jerusalén. Destruyó a Jerusalén en los años 70, ¿verdad? La profecía de las 70 semanas dice, y el ejército de un príncipe
Exacto. hijo ¿Y cuál fue el único de ese que no fue destruido? Después fueron los Magnola, los de Alejandro Magno, todos esos los reinos, fueron destruidos anteriormente, los edomitas y todo, y aquellos fueron destruidos. Pero ese imperio se mantuvo y ha mantenido. De hecho, si nosotros estudiamos los libros, la organización de los libros, ¿de dónde venían los organizadores? ¿Ustedes saben de dónde venían los organizadores? De la Iglesia Católica. Ustedes buscan la organización de todo esto, la escritura pasada. Ustedes recuerdan, recuerdan que anteriormente era ¿qué? El biblón, el rollo. No tenían versículos, no tenían capítulos, no tenían nada. Eso fue organizado en ese entonces. Por eso, porque lo organizó el mismo Roma, organizó y mandó todas esas cosas. Entonces, por eso, ellos no son ignorantes. Y usted dice, verdaderamente es temeroso pensar que conociendo la verdad, no la aplican correctamente. Eso es un verdad. Hermana Nubia. Anteriormente, el hermano anterior, sí. Para responder lo que Ajá, el varón dijo allá, porque creo que él se está refiriendo al pueblo de Israel actual. Creo que... ¿Quién? O sea, que sí, la pregunta Reinaldo. de él hace por qué el pueblo de el Israel actual no es cristiano. El cristiano tiene Usted que se refiere sacarse a eso de la cabeza. Mauro, ¿verdad? La respuesta de Mauro, sí. El Israel actual no es cristiano. Ellos, por el contrario, adversan todo lo que es el cristianismo. Recuerda que ellos tienen una creencia diferente y por eso, ese pueblo, el pueblo, cuando nosotros nos vamos y nos estudiamos la Biblia y nos vamos a Apocalipsis, vemos que realmente en el tiempo después del arrebatamiento de la iglesia, pero ya eso es un poco más profundo y hay que explicarlo con más tiempo. Después del arrebatamiento de la iglesia, que vendrá el anticristo y se manifestará. Y cuando vean a ese rey sentado en el trono del Monte Santo, en aquel lugar de las montañas, en Israel, en ese sitio, entonces comprenderán que era un impostor. Pero será ese momento. ¿Usted me entiende? Pero ya eso entra otro más adelante, en otro que nos desviaría un poco del tema. Hermana Nubia quería decir algo. Gracias. Retomando el tema de apostasía, la apostasía es desertar de la fe, irse de Cristo, blasfemar contra el Espíritu Santo. En 1 de Juan 5:16 dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, espiritual por supuesto, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese, es la apostasía. Ese es lo único que Dios no perdona, la apostasía. La apostasía, lo que pasa es que es fuerte la apostasía, porque es una persona conocedora. Ha andado en los caminos del Señor y deliberadamente lo desprecia. Por lo que dice la hermana, que le da miedo que esa persona, sabiendo y conociendo la apostasía, hacen esto. Por eso es que ella expresaba su sentimiento, su temor. Porque verdaderamente son gente que conocen y que es cristianos, que le han llevado a un punto de confusión hasta hacerlo confundir, hasta hacerlo llegar y decir como aquello, fariseo, demonio tiene, por Belcebú echa fuera demonio. Y no reconocer. Y ahí es donde Jesús dice que todo pecado será perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Me entiende? Es cierto. Está bien, muy bien, es correcto. La apostasía, eso es el peligro de la apostasía que la hermana Adelaida quiere opinar, de decir algo. Que en los tiempos que vivimos es un cumplimiento, ¿verdad?, de las profecías de los últimos días, que algunos se apartarán de la verdad, del mensaje de la cruz. Y también
hay espíritus malos y que llevan espíritus religiosos que hacen que las personas se aparten de lo conocido, del mensaje verdadero, y vayan, ¿verdad?, tras falsas doctrinas. Entonces, doctrinas diamónicas, porque esos son los demonios que están. Doctrina de error, de oscuridad y de temor. Exactamente. Entonces seducen a los creyentes para apartarse de la fe y haciéndolos creer en doctrinas falsas, doctrinas diamónicas, espíritus malos, del mensaje de la cruz. Entonces, por eso es que ya estos son las profecías del último día, donde estamos, que todo esto va a acontecer ya, ¿verdad? Enfriando el corazón, confundiendo a la humanidad para que niegue la verdad. Vamos a leer textualmente los primeros 5 versículos sobre la apostasía. Voy a leer capítulo 4, del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí entra un término, legalismo. Ese legalismo es una forma sutil de entrar a negar la fe y a negar el amor y la piedad de Dios. Entonces comienzan diciéndote, no haga, no tome, no haga tal y tal cosa o aquello. Y comienzan a crear. Ustedes ven gente que dice, no toque ni siquiera el vino. Jesús. Niegan entonces la manifestación de Cristo, lo que hizo Jesús. No haga tal cosa. Hay gente que dice, tú le presentas una copita de vino o algo, alguna cosa, y te dicen que no, porque eso tiene alcohol. Yo conocí un cristiano, yo lo conducía a los pies de Cristo y creció bastante en el cristiano. Y me dijo un día, yo no como bizcocho. Porque al bizcocho se le echa, lo que hacen bizcocho, le echa una copita de alcohol. Digo, wow. No comía el bizcocho porque se le echaba un poquitito de alcohol. Esa cosa. No, porque una gota de levadura leuda toda la masa. Y comienzan los legalismos que comienzan a afectar, a dañar la mente de la persona. René iba a decir algo. No, pastor, ya está bien. Ok. Después, así que le damos gracias a Dios. Adelaida quería decir algo, María. Bueno, aquí también habla, ¿verdad?, de la familia, y eso es lo que vemos hoy día, donde se está destruyendo en las escuelas, en las universidades, donde está ese espíritu de destruir, de apartar los hijos de los padres y destruir lo que es la familia. Llevar primero a los hijos y a la persona. Tú eres como si fueran dioses. Tú puedes tomar decisiones. Tú eres una persona. Tú tomas tu propia decisión. En los hogares, en los matrimonios. No, tú no tienes por qué tolerar esto. No, porque aquello es así. No, porque el autovalor, la personalidad, empiezan a destacarla por la condición de Dios, por encima de los mandatos divinos. Entonces, comienza a destruir. Porque el enemigo vino para destruir, para desunir, dividir. Dice un refrán, divide y vencerá. ¿Verdad? Entonces, donde hay división,
donde falta de unidad, donde falta de amor, donde viene la división y la destrucción. Si podemos dividir la familia, ganamos, dice el enemigo. Si podemos destruir, dividir, vamos a triunfar. Porque Él no se va a meter en lo que están en la barra, en los sitios y en los afanes por allá, y en la prostitución y en la droga. Él no se va a ir allá. El enemigo no manda su soldado allá. ¿Verdad que no? ¿Lo manda a dónde? A la familia, al matrimonio, a la iglesia, al hogar. ¿Verdad? Nos pasamos un poquito y solamente iniciamos el capítulo. Pero hay cosas que hay que tratarlas así, con la palabra y indetenidamente. Así que le damos gracias a Dios y no hay ninguna más, porque como no podemos entenderlo más, ya son las 9:12. ¿Eh? Estamos de vigilia. Está bien, está buena esa, me gusta. Esa es disposición para el Señor. Puede, brevemente, si los demás nos dan permiso porque estamos sobre hora. Se lo damos, perfecto, adelante. Por eso le digo, uno de los problemas grandes de la apostasía es la que entra con ciertas normas y leyes de legalismo y esas cosas que en broma. Le damos gracias a Dios. Continuamos el próximo miércoles. Gracias, Padre Celestial, por este estudio, Señor. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija. Él es quien nos conduce a toda verdad. Llénanos y danos discernimiento y danos sabiduría de los altos para conocerte a ti, único Dios verdadero. Conocer tus instrucciones, conocer tu mandato, Señor, que quiere, que pide, que demanda de nosotros. Hacer justicia, misericordia y sobre todo hacer humilde ante ti, mi Señor. Gracias te damos por este pueblo que busca tu palabra, que sigue tus instrucciones, sigue tus enseñanzas y que como Cristo nos mandó, escudriñamos las Escrituras, Padre Celestial, para conocerle a Él, único Dios verdadero. Ilumínanos, dirígenos, guíanos y ahora llévanos a nuestros hogares con la bendición tuya, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por la participación. A todos.